El aire del taller Fierro y Tradición era denso, un perfume sagrado de grasa, aceite quemado y metal frío que se aferraba a las paredes de madera oscura como un fantasma guardián. Las herramientas, gastadas por décadas de uso, colgaban en paneles ordenados, cada una con una historia silenciosa de motores resucitados y sueños puestos de nuevo en marcha. En medio de este santuario mecánico, la disonancia era brutal. Un hombre, Ricardo Montes, inspector de la alcaldía, se erguía como un monumento a un mundo ajeno. Su traje caro e impecable, una ofensa visual en aquel entorno. Sostenía una tabla con papeles, una orden de clausura que brillaba bajo la luz tenue, un arma de papel y burocracia más letal que cualquier llave inglesa. Frente a él, bloqueando la entrada con la fragilidad de un junco y la firmeza de un roble, una joven con un overol sucio de aceite, sus nudillos rotos y sus ojos encendidos con una furia tranquila. La tensión era un motor a punto de estallar, un silencio pesado que solo se rompía por el susurro arrogante de la seda del traje de Montes. El inspector no estaba solo. Lo flanqueaba un séquito de hombres con trajes similares y carpetas bajo el brazo, y detrás de ellos un grupo de curiosos, vecinos y oportunistas, atraídos por el olor de la destrucción y el drama. Ricardo Montes levantó la orden de clausura como un sacerdote levantando una hostia profana, la sentencia de muerte del taller. Sus labios se curvaron en una sonrisa de desdén puro, una expresión que había practicado frente a espejos de caoba en oficinas con vistas panorámicas. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron a la joven Ana de arriba a abajo, deteniéndose en las manchas de grasa de sus mejillas, en sus botas de trabajo gastadas, en el desafío inquebrantable de su postura. Ella no se movió. Era la encarnación viviente de la tradición y el legado, un escudo humano contra el avance implacable del concreto y la codicia. Cada fibra de su ser gritaba resistencia, un no, silencioso pero atronador que reverberaba en el alma misma del viejo taller. Montes se preparó para hablar, saboreando el momento de la humillación que estaba a punto de desatar. Con el escenario perfectamente montado y su público cautivo, Ricardo Montes soltó el veneno. Giró ligeramente la cabeza hacia su comitiva, asegurándose de que todos estuvieran atentos al espectáculo, y con una voz que goteaba prepotencia, lanzó la pregunta que pretendía aplastarla. ¿Y esta quién es para querer cerrar el taller? La pregunta no buscaba respuesta, era una declaración de su insignificancia. Inmediatamente después, una carcajada estridente y cruel brotó de su garganta, un sonido antinatural que profanó la atmósfera del lugar. Su séquito se unió con risitas serviles, mientras algunos en la multitud sonreían incómodamente. La humillación fue instantánea, pública y brutal. La había reducido a una broma, a una niña caprichosa jugando a ser mayor, a un obstáculo cómico en su camino hacia el progreso y el beneficio. La trataba como si ella, la heredera y guardiana del taller, fuera la intrusa y él, el destructor, el agente del orden. El eco de su risa se pegó a las paredes grasientas, un insulto que Ana absorbería y convertiría en combustible. La risa se extinguió, dejando un silencio aún más pesado y humillante que antes. El rostro de Ana permaneció impasible, una máscara de calma forjada en el fuego de la pérdida y la determinación. Sus ojos no parpadearon, fijos en los de Ricardo Montes, absorbiendo cada gramo de su arrogancia, catalogando cada matiz de su desprecio. Por un momento, el mundo pareció detenerse. El tiempo contenido en la mirada de una joven mecánica contra un gigante de la especulación inmobiliaria. Pero Ricardo Montes, en su ceguera arrogante, cometió un error fatal. Confundió su silencio con derrota y su humildad con debilidad. Él creía que la partida estaba ganada, que en pocos minutos las cadenas y los sellos oficiales adornarían la puerta que ella ahora protegía con su propio cuerpo. Veía solo un overol sucio y unas manos manchadas, sin imaginar que esas manos poseían un conocimiento ancestral y casi olvidado, una sabiduría técnica que conectaba el pasado con el futuro de una forma que él era incapaz de comprender. El destino del taller Fierro y Tradición parecía sellado hasta que ella decidió jugar su única carta.
Antes de continuar con esta increíble historia de justicia y conocimiento, queremos hacerte una pregunta. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Nos encanta saber hasta dónde llegan estas crónicas de venganza justa. Cuéntanos en los comentarios si alguna vez te has sentido subestimado o despreciado, como Ana en este momento. Tu historia es importante para nosotros y para toda esta comunidad. Y si amas las historias donde la inteligencia triunfa sobre la arrogancia, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita, porque no querrás perderte ni un solo detalle de cómo los humildes se levantan. Quédate hasta el final, porque la forma en que Ana le dará la vuelta a esta situación no es solo brillante, es una lección magistral que dejará a Ricardo Montes y a todos los presentes con la boca abierta. La justicia poética que se avecina es algo que recordarás por mucho tiempo. Esa joven, Ana, de 24 años, era la antítesis de Ricardo Montes. Su valor no se medía en oro ni en trajes de diseñador, sino en la integridad de su carácter, forjado en la humildad y la pérdida. Llevaba un overol de mecánico que había sido el manto sagrado de su abuelo, ahora suyo por herencia. La tela, desgastada y remendada en las rodillas y los codos, contaba la historia de 2 generaciones de trabajo honesto. No era una prenda de trabajo, era una armadura, un símbolo de su linaje y su propósito. Sus botas de trabajo, con las suelas casi lisas y la punta raspada, habían pisado el mismo suelo aceitoso durante años, anclándola a la única realidad que conocía y amaba, el latido metálico de los motores y el olor a gasolina y esperanza. Su rostro, a menudo manchado de grasa, no podía ocultar unos ojos que brillaban con una inteligencia feroz y una determinación que helaría el alma de hombres menores. Ella era el espíritu del taller hecho carne y hueso. La motivación de Ana era un fuego alimentado por el amor y el duelo. 6 meses atrás, la vida le había arrebatado a su abuelo, el maestro mecánico que no solo le enseñó a distinguir el sonido de una válvula mal ajustada, sino que le enseñó a ver la belleza en la imperfección y la nobleza en la reparación. Él era su norte, su mentor y su único familiar. Con su partida, Ana no solo heredó el taller Fierro y Tradición, sino también una montaña de deudas acumuladas durante la larga enfermedad de su abuelo, una carga que amenazaba con aplastar su legado. Cada día, al abrir las pesadas puertas del taller, no solo iba a trabajar, iba a librar una batalla para honrar la memoria del hombre que se lo dio todo. Su lucha no era por dinero, era por la inmortalidad de un sueño, una promesa silenciosa hecha sobre una tumba reciente. Rechazar la oferta de Montes no era un acto de rebeldía, era un acto de devoción sagrada. Pero Ana no luchaba con las manos vacías, poseía un arma secreta, una que era invisible para los ojos arrogantes de Ricardo Montes. Su arma era un conocimiento enciclopédico, casi místico, sobre la mecánica de autos clásicos y raros. Desde que era una niña, mientras otras jugaban con muñecas, ella jugaba con pistones y carburadores. El taller había sido su parque de diversiones y su biblioteca. Su abuelo, reconociendo su extraña afinidad por la maquinaria, la había nutrido, compartiendo con ella secretos que solo los viejos maestros conocían. Después de su muerte, el dolor de Ana se transmutó en una obsesión por el conocimiento. Se propuso convertirse no solo en su sucesora, sino en la culminación de su arte, una guardiana de la sabiduría mecánica que corría el riesgo de desaparecer en un mundo de plástico y electrónica desechable. Su mente era una fortaleza inexpugnable, un arsenal de diagramas y soluciones. Su dedicación era sobrehumana, una vigilia constante contra la ignorancia. Mientras la ciudad dormía, la única luz en la calle del taller era la del resplandor azulado de la pantalla de su celular, un dispositivo viejo con la pantalla rota que se había convertido en su ventana al mundo. Las noches de Ana eran una liturgia de estudio. Pasaba madrugadas enteras traduciendo manuales de servicio de autos alemanes y japoneses de los años 60 y 70, usando aplicaciones de traducción gratuitas que a menudo fallaban, forzándola a descifrar el contexto a través de pura lógica y tenacidad. Se sumergía en foros de Internet rusos y checos, lugares oscuros de la web, donde los puristas compartían videos técnicos de baja resolución que eran evangelio para ella.
Devoraba cursos de ingeniería mecánica de universidades extranjeras, aprendiendo cálculo diferencial y termodinámica, para entender no solo el cómo, sino el por qué de cada pieza del motor. El corazón de su búsqueda eran los viejos cuadernos de su abuelo. Eran volúmenes gastados, con las tapas manchadas de grasa y las páginas amarillentas, llenos de una caligrafía apretada y diagramas crípticos. No eran simples notas. Eran el testamento de un genio, un mapa del tesoro lleno de sus pensamientos, teorías y soluciones a problemas que la mayoría de los mecánicos modernos ni siquiera sabían que existían. Descifrar esas notas se convirtió en la misión personal de Ana. Era como mantener una conversación con él más allá de la muerte. Cada símbolo que lograba entender, cada fórmula que aplicaba con éxito, era un eco de la voz de su abuelo, una confirmación de que su espíritu seguía vivo entre las paredes de aquel taller. Esos cuadernos, para un extraño, no eran más que garabatos. Para Ana, eran los textos sagrados sobre los que estaba construyendo su futuro y defendiendo su pasado. La vida de Ana era un contraste brutal con la de las personas de su edad. Mientras sus antiguos compañeros de escuela publicaban fotos de sus vacaciones, sus fiestas y sus logros profesionales en oficinas con aire acondicionado, el mundo de Ana era un universo de 4 paredes de ladrillo, aceite y metal. Había sacrificado su juventud, las salidas, las relaciones y la comodidad en el altar de su vocación. No sentía envidia, solo una extraña sensación de desconexión, como si hablara un idioma que nadie más podía entender. Su recompensa no venía en forma de ascensos o bonos, sino en el rugido perfecto de un motor V8 que había estado en silencio durante 40 años, en la satisfacción silenciosa de resolver un enigma mecánico que había desconcertado a otros. Su vida era un monólogo de trabajo duro, una oda a la perseverancia que se cantaba en la soledad de la madrugada. El precio de esta dedicación estaba grabado en su propio cuerpo. Sus manos, aunque jóvenes, eran las de una trabajadora veterana. Estaban cubiertas de callos duros como la piedra y pequeñas cicatrices blancas, un mapa de batallas ganadas contra tuercas oxidadas y bordes afilados. Sus uñas, perpetuamente cortas y con una línea oscura de grasa incrustada que ningún jabón podía eliminar por completo, eran un estigma para el mundo exterior, pero para ella eran medallas de honor. El cansancio era su compañero constante, ojeras permanentes bajo sus ojos que hablaban de innumerables noches sin dormir. Pero en su agotamiento había una fuerza inmensa, la resistencia de alguien que sabe que está luchando por algo más grande que ella misma. Su físico humilde era un disfraz que ocultaba a una guerrera de voluntad indomable. Esta inmersión total le había otorgado a Ana algo que rozaba lo sobrenatural. Su conocimiento no era meramente académico, era instintivo, empático. Podía posar una mano sobre el capó frío de un coche y casi sentir sus dolencias, escuchar el pulso irregular de un motor y diagnosticar el problema con una precisión que asustaba a los pocos clientes que aún confiaban en el viejo taller. Era como si pudiera hablar con las máquinas, entendiendo su lenguaje de vibraciones, sonidos y silencios. Esta habilidad no era magia, era el resultado de miles de horas de estudio y práctica concentrados. Una conexión tan profunda con su oficio que se había vuelto una segunda naturaleza. Era esta percepción extrasensorial, esta simbiosis con el metal y la mecánica, lo que la convertía en una fuerza que Ricardo Montes era completamente incapaz de medir o anticipar. La amenaza de las deudas era una sombra que se alargaba cada día. No era un concepto abstracto, sino una realidad brutal que llegaba en forma de sobres con sellos rojos, llamadas insistentes de acreedores sin rostro y el miedo constante de que un banco ejecutara la hipoteca que pesaba sobre el taller. Cada tuerca que apretaba, cada motor que afinaba, era una carrera contra el tiempo y contra los números rojos que crecían sin piedad en su libro de contabilidad. Esta presión constante había afilado su ingenio y su resiliencia. No podía permitirse el lujo de fallar, no podía permitirse un diagnóstico equivocado o una reparación que tomara demasiado tiempo. La llegada de Ricardo Montes y su orden de clausura no fue el inicio de su problema, fue el golpe de gracia que amenazaba con derrumbar el dique
que ella había construido con tanto esfuerzo para contener la inundación. Así, frente al desprecio de Ricardo Montes y la burla de la multitud, se erguía Ana. No era solo una mecánica de 24 años, era la heredera de un legado, la guardiana de un conocimiento arcano, una joven mujer forjada en el crisol del duelo y la adversidad económica. Su overol gastado era su estandarte, sus manos manchadas eran sus credenciales y su mente era un arma de precisión silenciosa, cargada con la sabiduría de generaciones y la tenacidad de una sobreviviente. El mundo solo veía a una muchacha insignificante y sucia, un obstáculo menor en el camino del progreso, pero estaban a punto de descubrir, de la manera más humillante posible, que habían subestimado gravemente a la reina silenciosa de aquel reino de hierro y tradición. La humillación pública que Montes estaba a punto de orquestar solo serviría para hacer su inevitable vindicación aún más gloriosa. Ricardo Montes no era un hombre que se conformara con una victoria simple, era un artista de la dominación. La resistencia silenciosa de Ana, en lugar de frustrarlo, lo inspiró. Vio en su desafío no un obstáculo, sino un escenario. Una sonrisa depredadora se extendió por su rostro mientras sacaba de su bolsillo un teléfono móvil que era en sí mismo una declaración de riqueza, una delgada losa de cristal y metal pulido. Con el pulgar comenzó a moverse por su lista de contactos. No iba a ser suficiente con simplemente clausurar el taller y desalojar a la chica. Quería aplastar no solo el edificio, sino el espíritu que lo habitaba. Quería que su derrota fuera un monumento, una lección pública sobre la inutilidad de resistirse al poder del dinero. Iba a transformar esta sórdida clausura en un evento social, un circo de arrogancia con él como maestro de ceremonias. La humillación, para ser verdaderamente saboreada, necesitaba una audiencia. Con una eficiencia escalofriante, comenzó a hacer las llamadas. Su voz, que momentos antes goteaba veneno, se transformó en una melodía suave y persuasiva, el tono de un hombre que ofrece una oportunidad exclusiva. Ernesto, tienes que venir. Estamos en la colonia industrial, a punto de presenciar el primer paso de nuestro nuevo proyecto. Decía en una llamada, claro, hay un pequeño drama sentimental, una reliquia del pasado que se niega a morir. Es bastante entretenido. A otro le dijo, llama al contacto de El Diario Metropolitano. Diles que Ricardo Montes tiene una exclusiva sobre la modernización del barrio, que traigan una cámara. En menos de 5 minutos, había convocado a su corte, otros desarrolladores inmobiliarios, inversionistas hambrientos de ganancias y a la prensa local, convirtiendo la ejecución de un legado en un espectáculo mediático para su propio engrandecimiento. Pronto, el sonido de los motores caros comenzó a profanar la tranquilidad de la calle. Un Mercedes negro reluciente como el de Montes fue seguido por un Audi, un BMW y un par de Porsches que parecían extraterrestres aterrizados en un planeta olvidado. De ellos descendieron hombres y mujeres vestidos con una elegancia que chocaba violentamente con el entorno. Trajes de lino, vestidos de seda, zapatos italianos que nunca habían tocado una superficie sin pulir. El aire, antes dominado por el olor a metal y aceite, se vio invadido por una cacofonía de perfumes caros y colonias de diseñador, una guerra olfativa entre el mundo del trabajo y el del ocio. Miraban el taller con una mezcla de curiosidad mórbida y absoluto desdén, como si estuvieran en un zoológico observando a una especie en extinción en su hábitat natural y decadente. La trampa de Montes estaba montada. El circo había llegado a la ciudad. Ricardo Montes se movía entre sus invitados con la gracia de un anfitrión en su propia fiesta. Estrechaba manos, aceptaba palmadas en la espalda y sonreía con una confianza que bordeaba la divinidad. Actuaba como si ya hubiera ganado, como si la firma de Ana en los papeles fuera una mera formalidad. Con un gesto de la cabeza, señalaba a la joven, que permanecía inmóvil en la puerta, un faro solitario en un mar de tiburones. Ahí la tienen, damas y caballeros, decía en voz lo suficientemente alta para que todos, incluida Ana, lo escucharan. La última defensora de la era del óxido, una romántica empedernida que cree que los sentimientos pueden detener una excavadora.
Las risas que siguieron fueron educadas pero afiladas, pequeñas dagas de sonido que volaron por el aire y se clavaron en el silencio estoico de Ana. La estaban despojando de su dignidad, pieza por pieza, frente a una audiencia que aplaudía. Decidido a llevar la humillación a su cenit, Montes se abrió paso entre sus invitados y se plantó de nuevo frente a Ana. El olor a su costosa colonia era un asalto a sus sentidos. Se inclinó ligeramente, su rostro a centímetros del de ella, y bajó la voz a un susurro conspirador, pero audible para los más cercanos. «Seamos honestos, chatarrera», siseó la palabra, saboreando el insulto. Luego, enderezándose y proyectando la voz para todo su público, continuó. «Dime, ¿qué valor tiene este montón de fierros viejos? ¿Qué valor tiene el sentimentalismo en un mundo regido por el progreso?» Hizo un gesto amplio y teatral con el brazo, abarcando las herramientas, los motores a medio armar, las décadas de historia impregnadas en las paredes. «Esto no es un legado, es un ancla, y te está hundiendo junto con él. Es hora de que lo entiendas». La multitud reaccionó como un coro griego bien ensayado. Un hombre con un traje a rayas se rió entre dientes y murmuró a su compañero: «Pobre niña, no sabe cuándo rendirse». Una mujer, cuyo collar de diamantes brillaba con una luz fría y cruel, sacudió la cabeza con falsa piedad y comentó: «Alguien debería explicarle cómo funciona el mundo real». Cada comentario, cada risita, cada mirada de condescendencia, era un ladrillo más en el muro que la estaba encerrando. No eran espectadores neutrales, eran participantes activos en el ritual de la humillación. Un jurado de sus pares autoproclamados que ya la había declarado culpable de pobreza y obsolescencia. Sentía sus miradas como insectos arrastrándose por su piel, un juicio colectivo que pretendía aplastarla bajo el peso de su propia insignificancia social. Ana permanecía como una estatua de granito. Por fuera, no había más que una quietud sobrenatural, un control férreo que desconcertaba a sus torturadores. Pero por dentro se desataba un huracán. Cada palabra de Montes, cada risa de la multitud, resonaba en su alma como el golpe de un martillo sobre un yunque. No era su propio orgullo lo que defendía con tanto ahínco, era la memoria de su abuelo. Vio su rostro en su mente, sus manos callosas explicándole con paciencia el funcionamiento de un diferencial, su sonrisa cuando ella lograba encender un motor por primera vez. Estos insultos no eran para ella, eran para él, para su vida de trabajo honesto, para el amor que había vertido en cada rincón de este lugar. El dolor se transformó en una rabia fría y lúcida. La humillación no la estaba rompiendo, la estaba forjando en algo más duro que el acero de las herramientas que la rodeaban. Ricardo Montes, en su infinita arrogancia, interpretó la impasibilidad de Ana como el principio del fin. Creyó ver una grieta en su armadura, el temblor casi imperceptible de la derrota. Su silencio no era desafío, pensó, era el vacío que precede a la rendición. Había llegado el momento del golpe de gracia, el acto final que no solo le daría la propiedad, sino que le otorgaría una victoria psicológica total, una historia que contaría durante años en cenas y reuniones de negocios. Quería que ella no solo se fuera, sino que se arrastrara. Quería que su rendición fuera un espectáculo inolvidable. Y en ese instante, en la mente retorcida de Ricardo Montes, nació la idea de la apuesta, una propuesta tan cruel y desequilibrada que solo un hombre completamente ciego a su propia podredumbre moral podría concebir. «¿Sabes qué?», dijo Montes, su voz adoptando un tono de falsa generosidad que era más insultante que su desprecio abierto. «Soy un hombre razonable. Te daré una oportunidad, una última oportunidad para demostrar que todo este apego sentimental tiene algún valor tangible en el mundo real». El murmullo de la multitud creció, sus ojos fijos en el drama que se desarrollaba. Lentamente, con un movimiento deliberado y teatral, diseñado para captar la atención de todos, Ricardo Montes comenzó a desabrochar la correa de su reloj de pulsera. El gesto fue magnético. El tiempo pareció ralentizarse mientras el metal dorado se deslizaba de su muñeca. Había decidido subir la apuesta, transformar la humillación en un juego de alto riesgo donde Ana no tenía, aparentemente, ninguna ficha para jugar. El reloj
Era una obra maestra de la relojería suiza, un Rolex de oro macizo que brillaba bajo la luz sucia del taller con un resplandor casi profano. La luz se reflejaba en su bisel pulido y en los pequeños diamantes que marcaban las horas, proyectando destellos danzantes sobre el rostro impasible de Ana. Montes lo sostuvo en la palma de su mano, exhibiéndolo a la multitud como un trofeo. «Este reloj», anunció con orgullo, «vale más que este taller y cada pieza de chatarra oxidada que contiene. Es un símbolo de éxito, de valor real, de lo que significa ganar en la vida». No era solo un accesorio, era la encarnación de su filosofía, la prueba material de que el valor se medía en quilates y en ceros en una cuenta bancaria. Lo levantó a la altura de los ojos de Ana, un sol dorado y arrogante diseñado para cegarla con su propio fracaso. La trampa se cerró con una precisión diabólica. Montes colocó el Rolex sobre una caja de herramientas limpia, junto a la orden de clausura que ahora parecía un documento de cesión. «La apuesta es simple», declaró, su voz resonando en el silencio tenso. «Mi Rolex, contra tu firma en este papel», señaló el documento con el dedo. «El valor de mi mundo, tangible y brillante, contra el valor del tuyo, un montón de recuerdos y polvo». La propuesta era brutalmente clara, un duelo entre el capital y el sentimiento, entre el poder del presente y el peso del pasado. Había creado un dilema imposible, diseñado para forzarla a admitir públicamente que su legado no valía nada en comparación con la riqueza material que él representaba. La multitud contuvo la respiración, fascinada por la crueldad del espectáculo. Pero Montes añadió una condición, una cláusula venenosa diseñada para hacer la victoria de Ana no solo improbable, sino lógicamente imposible. «Claro, no es tan fácil», continuó con una sonrisa torcida. «Para ganar mi reloj y salvar este basurero, tienes que probarlo, aquí y ahora mismo». Abrió los brazos, su gesto abarcando todo el taller. «Tienes que demostrar, de una manera irrefutable, que este lugar posee un valor insustituible para la ciudad. No un valor sentimental, sino un valor legal, histórico, algo que impida su expropiación según el propio código municipal». Se rió entre dientes. «Básicamente, necesito que saques un milagro de esa manga sucia tuya. Tienes 10 minutos. Sabía que tal prueba no existía. La había arrinconado en una jaula lógica de la que no había escapatoria. La presión sobre Ana se volvió física, casi insoportable. El peso colectivo de docenas de miradas críticas, curiosas y despectivas, la aplastaba. Era como estar en el fondo del océano, con la presión del agua amenazando con implosionar sus pulmones. El silencio en el taller era absoluto. Un vacío sonoro donde el único ruido era el latido de su propio corazón en sus oídos. Podía sentir la anticipación de la multitud, su hambre por el clímax de la humillación. Eran buitres rodeando a una presa herida, esperando el momento en que finalmente colapsara para poder deleitarse con su fracaso. Habían venido a ver un espectáculo, y Ricardo Montes estaba a punto de ofrecerles el gran final, la aniquilación pública y total de la joven que se atrevió a interponerse en el camino del dinero. Montes, disfrutando cada segundo de su triunfo anticipado, tomó el Rolex y lo balanceó suavemente frente al rostro de Ana, un péndulo dorado marcando los últimos segundos de su resistencia. «Entonces, ¿qué me dices, chatarrera?» Su voz era un ronroneo venenoso. «¿Aceptas la apuesta? ¿Vas a intentar realizar tu pequeño milagro? ¿O simplemente firmarás el papel y nos ahorrarás a todos un tiempo valioso?» Estaba tan seguro de su victoria que casi podía saborearla. En su mente, el resultado era inevitable. La había superado en poder, en riqueza y a horas en ingenio, al presentarle un desafío sin solución. Estaba a punto de presenciar la quiebra total de su espíritu, el momento que solidificaría su leyenda como un hombre que siempre consigue lo que quiere, sin importar el costo humano. Un silencio eterno se extendió por el taller. El péndulo del Rolex dorado se detuvo. Los segundos se convirtieron en una eternidad. La multitud, impaciente, comenzó a removerse. Ricardo Montes estaba a punto de declarar su victoria por abandono cuando, finalmente, algo cambió. Ana levantó la barbilla.
Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero cargado de una fuerza monumental. Sus ojos, que habían sido pozos de calma absorbente, se encendieron con una luz fría y brillante, el destello del acero siendo afilado. No miró el reloj, no miró a la multitud. Fijó su mirada directamente en los ojos de Ricardo Montes, y por primera vez fue él quien sintió un escalofrío. Y entonces, de sus labios manchados de grasa, escapó una sola palabra, pronunciada en un tono bajo pero claro como una campana. «Acepto». El aire se llenó con el sonido colectivo de una exhalación ahogada. La apuesta estaba en marcha. La palabra «acepto» resonó en el taller con la fuerza de un martillazo. No fue un grito de desafío, sino una declaración de hechos, pronunciada con una calma tan profunda que heló la sangre de Ricardo Montes. Por un instante, la máscara de arrogancia del inspector se resquebrajó, revelando una fugaz expresión de incertidumbre. Ana, por su parte, pareció transformarse. La joven acorralada desapareció, y en su lugar surgió una estratega, una maestra de su dominio cuyo tablero de ajedrez era aquel suelo grasiento y cuyas piezas eran secretos enterrados bajo capas de polvo y tiempo. Ignorando a Montes por completo, ignorando el Rolex que yacía como una baratija vulgar sobre la caja de herramientas, ignorando las miradas expectantes de la multitud, se dio la vuelta. Su movimiento no fue precipitado, fue deliberado, medido, cada paso una nota en una sinfonía de vindicación que solo ella podía oír. El circo de la humillación había terminado. La ópera de la genialidad estaba a punto de comenzar. Con la espalda erguida y la barbilla en alto, Ana caminó hacia el rincón más oscuro y olvidado del taller. Era una zona que ni siquiera su abuelo tocaba a menudo, un purgatorio de proyectos abandonados cubiertos por lonas grises y pesadas, cargadas con el polvo de años. La multitud, confundida, la siguió con la mirada. Algunos susurraron, especulando. ¿Iba a sacar un viejo trofeo? ¿Un papel amarillento sin valor legal? Ricardo Montes esbozó una sonrisa de alivio, interpretando su acción como el último y patético acto de una perdedora. Aferrarse a un recuerdo inútil. Dejó que caminara, disfrutando de la prolongación del drama. Cada paso que Ana daba sobre el cemento agrietado era un paso que la alejaba de la puerta, del mundo real, y la adentraba más en su fantasía de chatarra y óxido. No podía imaginar que no se dirigía a un rincón de olvido, sino al altar donde yacía el arma más poderosa de todo el edificio. Cuando llegó al bulto más grande y amorfo, Ana se detuvo. El silencio volvió a caer sobre el taller, denso y expectante. Ella agarró el borde de la lona polvorienta con ambas manos, sus nudillos blancos por la tensión. Por un momento, cerró los ojos, como si estuviera rezando una oración silenciosa a los fantasmas de aquel lugar. Luego, con un único movimiento fluido y poderoso, tiró de la tela. La lona se deslizó hacia el suelo con un suspiro sordo, levantando una nube de polvo que danzó en los haces de luz. Lo que reveló debajo provocó una ola de decepción y risas ahogadas entre los inversores. No era un coche restaurado y brillante, era el esqueleto de un vehículo, un chasis sobre bloques de madera con la carrocería a medio montar, sin pintura, sin ventanas, el fantasma de un coche. Ricardo Montes soltó una carcajada sonora y burlona. «¡Eso!», exclamó señalando el metal desnudo. «¿Ese es tu milagro? ¡Otra carcacha!». La risa de Montes fue el detonante para que el resto de su séquito se uniera, una cacofonía de desprecio que llenó el taller. Pero su risa se apagó abruptamente cuando la voz de Ana cortó el aire, no alta, pero con una claridad y autoridad que exigían silencio. «No es una carcacha», dijo, su mirada fija en el vehículo, no en ellos. «Es un Tucker 48». El nombre provocó un murmullo entre los más entendidos. El Tucker era una leyenda automotriz, un coche revolucionario y adelantado a su tiempo, pero aún así, un Tucker en ese estado no justificaba nada. Montes estaba a punto de replicar cuando Ana asestó el golpe maestro. «Más precisamente», continuó, su voz bajando a un tono casi reverencial, «es el prototipo número 52, el que la historia dice que fue destruido en un incendio en 1949. El Tucker fantasma, sí». Un silencio atónito se apoderó de la multitud.
La afirmación era tan audaz, tan increíble, que parecía una locura. Ricardo Montes recuperó la compostura, su rostro enrojecido por una mezcla de ira y una pizca de miedo. La audacia de la afirmación era un desafío directo a su inteligencia. ¿El fantasma? ¿Estás demente?, espetó. Ese coche es un mito, una historia para entusiastas crédulos. No tienes forma de probar una estupidez tan grande. Se cruzó de brazos, adoptando una postura de incredulidad absoluta. Adelante, entonces. Pruébalo. Muéstranos a todos tu patrimonio histórico. Era el último desafío, la última barrera que él creía insuperable. Estaba convencido de que la había arrinconado, que su farol había llegado a su fin. Pero Ana no respondió con palabras. Su respuesta fue pura acción. Con una calma que era casi insultante, se acercó al esqueleto del coche. Sus movimientos precisos y económicos, como los de un cirujano a punto de realizar una operación imposible. Ignorando la carrocería incompleta, Ana se dirigió directamente al tablero de instrumentos, una pieza de metal desnudo que parecía muerta. Sus dedos, manchados de grasa, se deslizaron sobre la superficie fría con una familiaridad íntima. No estaba buscando a tientas. Estaba leyendo una historia escrita en un lenguaje que solo ella y su abuelo conocían. La multitud se inclinó hacia adelante, tratando de ver qué hacía. Sus dedos se detuvieron en un punto que para todos los demás parecía una simple unión de dos placas de metal. Con una presión firme pero delicada en un punto exacto, una pequeña sección del tablero se abrió hacia adentro con un clic metálico, seco y resonante, que sonó como un disparo en el silencio absoluto del taller. Había revelado un compartimento secreto, invisible para el ojo no entrenado, una cavidad oscura que había esperado décadas para ser abierta de nuevo. Dentro del compartimento, la luz reveló algo completamente anacrónico, un pequeño teclado numérico, no digital, sino mecánico, con botones redondos y gastados. Era un sistema de seguridad rudimentario pero ingenioso, una idea que Preston Tucker había esbozado, pero que nunca se implementó en los modelos de producción. Ricardo Montes lo miró fijamente, su cerebro luchando por procesar lo que veía. Ana, sin dudarlo un instante, comenzó a teclear una secuencia de números. No era un código que hubiera memorizado de un libro. Era una melodía, una secuencia que su abuelo había pasado años descifrando a partir de notas al margen y anotaciones crípticas en una carta personal que el propio Preston Tucker había escrito a uno de sus ingenieros. Cada pulsación de tecla era un tributo a la obsesión de su abuelo, a las noches en vela, a la fe inquebrantable en que había encontrado algo más que un coche viejo. Cuando introdujo el último dígito, otro clic más profundo resonó desde el interior del tablero. Un mecanismo oculto se había liberado, pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. Con el mismo movimiento lento y deliberado, Ana metió la mano en el bolsillo delantero de su overol, el mismo bolsillo que Montes había despreciado por su suciedad. Pero lo que sacó no fue una llave, ni una herramienta, ni un trapo grasiento. Lo que sacó dejó sin aliento a toda la sala. Era una pequeña placa de oro macizo del tamaño y grosor de una tarjeta de crédito que brillaba con un resplandor cálido y pesado bajo la luz del taller. Su superficie estaba grabada con el logotipo de Tucker y un número, 52. Era la placa de autenticidad original, la prueba definitiva, un objeto que los historiadores del automóvil creían perdido para siempre. La placa había sido entregada al abuelo de Ana décadas atrás por el propio nieto de Preston Tucker, en un acto de confianza y secreto entre dos hombres que compartían una pasión por la leyenda. Era la llave. Con una mano firme que no traicionaba la tormenta de emociones en su interior, Ana deslizó la placa dorada en una ranura delgada que se había abierto en el tablero justo después de introducir el código. La placa encajó con una precisión perfecta, un sonido satisfactorio de metal contra metal, como una pieza de un rompecabezas cósmico encontrando su lugar final. Por un instante, no pasó nada. El silencio fue total, absoluto, un vacío en el que la esperanza y el escepticismo libraban una batalla final. Los ojos de Ricardo Montes estaban desorbitados, fijos en el tablero, su arrogancia reemplazada por una tensión insoportable.
El mundo entero parecía haberse detenido, esperando el veredicto de la historia. Y entonces sucedió. Un parpadeo, un débil destello ámbar en uno de los medidores muertos, luego otro. Como estrellas naciendo en una galaxia oscura, las luces del tablero del Tucker 48 comenzaron a cobrar vida. Una por una, las agujas de los indicadores de presión de aceite y temperatura temblaron y se movieron por primera vez en más de 70 años. Un bajo zumbido eléctrico, el sonido de la vida durmiente, llenó el aire. La luz ámbar y cálida de los instrumentos iluminó el rostro de Ana, reflejándose en sus ojos, mientras una única lágrima silenciosa rodaba por su mejilla manchada de grasa. No era solo un coche, era un testamento, era la prueba irrefutable. El valor del taller no estaba en su terreno ni en sus herramientas, sino en el secreto que albergaba, un pedazo tangible de la historia automotriz mundial, un patrimonio cultural que ninguna orden de clausura podía tocar. La reacción fue una onda de choque que recorrió a la multitud. Las mandíbulas se aflojaron, los ojos se abrieron con incredulidad. El sonido colectivo de una docena de personas jadeando al unísono fue la primera ruptura del silencio. Las risas se habían congelado en sus gargantas, transformadas en máscaras de asombro. Los inversores se miraban unos a otros, pálidos y sin palabras. El periodista que Montes había llamado bajó su cámara, demasiado atónito para tomar una foto. En ese silencio estupefacto, un hombre al fondo, un viejo vecino que conocía al abuelo de Ana, comenzó a aplaudir. Fue un aplauso lento y solitario al principio, pero luego se le unió otro y otro más, hasta que el taller estalló en una ovación atronadora. Una ola de aplausos, silbidos y gritos de júbilo que sacudió el polvo de las vigas. Comenta, respeto, si crees que Ana merecía esta transformación. Ana permaneció inmóvil por un momento más, dejando que el sonido de su victoria la envolviera. El rugido de la multitud era más dulce que el de cualquier motor. El brillo del tablero del Tucker era más valioso que cualquier joya. Sobre la caja de herramientas, olvidado y trivial, el Rolex de oro de Ricardo Montes yacía como un ídolo caído, su brillo opacado por la luz de un genio resucitado. Ella no había ganado una apuesta, había reescrito la historia, había demostrado que el verdadero valor no se mide en quilates ni en metros cuadrados, sino en conocimiento, en pasión y en la capacidad de ver la belleza donde otros solo ven chatarra. La joven a la que habían llamado chatarrera acababa de demostrar ser la curadora de un tesoro nacional, y su humilde taller, el museo que lo protegía. La justicia no había sido solo poética, había sido técnica, histórica y absoluta. En medio del estruendo de los aplausos y los gritos de júbilo, una figura permanecía en un silencio sepulcral. Ricardo Montes no se movía. Su rostro, antes una máscara de arrogancia y poder, se había descompuesto. Todo el color se había drenado de él, dejándolo con la palidez cerosa de un cadáver. Sus ojos, desorbitados, no veían a la multitud ni a Ana. Estaban fijos en las luces ambarinas del tablero del Tucker, pero veían algo más allá, un fantasma que había emergido de las profundidades de su memoria. El nombre Tucker, pronunciado con tanta reverencia por Ana, no era para él una leyenda automotriz, era un conjuro, una palabra clave que había desbloqueado una bóveda de dolor y arrepentimiento que llevaba una década sellada. El Rolex de oro, su símbolo de poder, yacía olvidado, una baratija sin sentido ante la magnitud de la revelación que se estrellaba contra él. El mundo se había encogido hasta convertirse en ese coche y el nombre que lo atormentaba. La arrogancia de Ricardo Montes había sido siempre una armadura, una coraza forjada para proteger una herida profunda y supurante. Esa herida tenía un nombre: Beatriz, su esposa, fallecida 10 años atrás. Ver el Tucker resucitado, ver la pasión incandescente en los ojos de Ana, fue como si el fantasma de Beatriz se hubiera materializado frente a él. Beatriz no había sido solo su esposa, había sido una brillante historiadora automotriz y la mayor experta en Preston Tucker de toda América Latina. Su sueño, su obsesión académica y personal, había sido encontrar el prototipo número 52, el Tucker fantasma.
Recordó las noches en que ella le hablaba con un entusiasmo febril sobre esa posibilidad y cómo él, en su ceguera pragmática y su desdén por todo lo que no produjera un beneficio tangible, se había burlado de su obsesión inútil. El eco de sus propias palabras crueles le resonó en los oídos, ahora con el peso de una condena. El rugido de la multitud se desvaneció en un murmullo confundido cuando la gente comenzó a notar el estado del inspector. Ricardo Montes se tambaleó hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. Sus rodillas se doblaron y tuvo que apoyarse en el capó de uno de los coches de sus socios para no caer. Su respiración era un jadeo irregular. Finalmente, levantó la cabeza, pero su mirada estaba perdida en la distancia. Con una voz quebrada, irreconocible, un susurro ronco que apenas logró atravesar el silencio expectante, habló. Beatriz, musitó el nombre como una plegaria rota. Ella lo buscó toda su vida. La confesión salió de él como un torrente imparable, un veneno que había guardado demasiado tiempo. Mi esposa, ella era la experta. El sueño de su vida era encontrar este coche, y yo me reí de ella. La conexión era devastadora y brutalmente clara para él. Ana, con su overol sucio y sus manos manchadas de grasa, era un reflejo perfecto de la pasión pura que él había despreciado en su propia esposa. Las palabras que había usado para humillar a Ana, chatarrera, montón de fierros viejos, apego sentimental, eran las mismas armas verbales que había usado para erosionar el espíritu de Beatriz. En ese instante de claridad aterradora, comprendió la verdadera naturaleza de su ambición, su deseo de demoler el taller, de construir un complejo de apartamentos de lujo sin alma sobre sus ruinas. No era solo codicia, era un acto de profanación, un intento desesperado y subconsciente de borrar cada vestigio de un mundo que le recordaba a ella, a su sueño y a su propio fracaso monumental como hombre y como esposo. Ver el sueño de Beatriz realizado por otra le obligaba a confrontar el monstruo en que se había convertido. El peso de una década de culpa y dolor finalmente lo aplastó. Con un sollozo ahogado que pareció desgarrar su garganta, las rodillas de Ricardo Montes cedieron por completo. Cayó. No se desmayó. Se derrumbó sobre el suelo de cemento grasiento, aterrizando pesadamente sobre sus rodillas frente a Ana. El hombre del traje impecable, del Rolex de oro, del poder absoluto, estaba de rodillas en la suciedad, roto. Levantó su rostro surcado por lágrimas, la primera muestra de emoción genuina que quizás había mostrado en años. Su mirada se encontró con la de Ana, pero su súplica estaba dirigida a un fantasma. «Perdóname», sollozó, las palabras ahogadas por el llanto. «Perdóname, por favor». No le pedía perdón solo a Ana por la humillación, le pedía perdón a la memoria de Beatriz, por haber despreciado su luz, por haber intentado apagar la misma pasión que ahora brillaba, victoriosa y pura, en la joven que tenía delante. El taller, que momentos antes había estallado en júbilo, ahora estaba sumido en un silencio atónito y reverencial. La multitud, que había venido a ver una humillación, se encontró presenciando una confesión, la expiación de un alma torturada. La victoria de Ana había trascendido lo material y lo legal, se había convertido en un catalizador para la redención. La genialidad de Ana no solo había salvado un taller y resucitado un coche legendario, había forzado a un hombre a confrontar su oscuridad y a pedir perdón. Ricardo Montes continuó llorando de rodillas, su cuerpo sacudido por espasmos de un dolor largamente reprimido. Ana lo observaba, su furia disipada y reemplazada por una compleja mezcla de conmoción, triunfo y una incipiente compasión. En la caída de su antagonista, ella no encontró placer, sino la triste y profunda verdad de que la arrogancia es a menudo la máscara más elaborada del sufrimiento. La justicia había llegado, pero no de la forma en que nadie la esperaba. 9 meses después, el aire en esa esquina de la colonia industrial había cambiado por completo. El viejo olor a grasa y metal cansado había sido reemplazado por el aroma limpio de la cera de museo, el cuero nuevo y la promesa del futuro. Donde una vez se erigió el Taller Fierro y Tradición, con sus paredes de ladrillo manchado y su puerta de metal oxidada, ahora se levantaba una estructura elegante de vidrio,
acero y madera recuperada. El nombre, grabado en letras de bronce pulido, lo decía todo: Instituto Tucker de Restauración Clásica. No era una demolición, sino una transfiguración. A través de un inmenso panel de vidrio, los transeúntes podían ver la pared de herramientas original del abuelo de Ana, perfectamente conservada, cada llave inglesa y cada destornillador en su lugar, un altar sagrado en el corazón de un templo moderno. El pasado no había sido borrado, había sido consagrado, elevado a la categoría de leyenda para que todos lo vieran. El alma del viejo taller seguía allí, más viva y poderosa que nunca. En el centro de este nuevo universo se encontraba Ana, aunque era una versión de sí misma que la joven de 24 años de hacía 9 meses apenas reconocería. Con 25 años cumplidos, ya no se escondía detrás de un overol manchado. Hoy, de pie en un podio frente a un enjambre de periodistas internacionales, vestía un elegante mono de trabajo de diseñador, de un azul oscuro que recordaba a su antigua armadura, pero que ahora hablaba de poder y sofisticación. Su cabello, antes recogido en una coleta desordenada, caía sobre sus hombros en ondas suaves. Sus manos, aunque todavía llevaban las finas cicatrices de su oficio, estaban limpias y se movían con una confianza tranquila mientras explicaba los complejos sistemas de ingeniería del Tucker. Era la directora y curadora en jefe del instituto, una autoridad mundial citada en publicaciones académicas y documentales, la joven prodigio que había reescrito un capítulo perdido de la historia del automóvil. Su voz, antes un susurro desafiante, era ahora una fuerza tranquila que comandaba la atención del mundo. La transformación financiera había sido tan dramática como la personal. El Rolex de oro de Ricardo Montes, cargado con el peso de una historia de humillación y redención, se había vendido en una subasta benéfica por una suma astronómica, con coleccionistas de todo el mundo pujando por poseer un pedazo de la leyenda. Ana, fiel a su palabra, invirtió cada centavo en el futuro. Adquirió escáneres láser 3D para replicar piezas de época con precisión milimétrica, una cabina de pintura con control climático y un sistema de archivo digital para preservar los cuadernos de su abuelo para la posteridad. Sin embargo, la mayor parte de la financiación, la que permitió la construcción del instituto desde cero, provino de una fuente tan inesperada como poética. Una donación multimillonaria de una fundación recién creada, un acto de penitencia que cerraría el círculo de la justicia de una manera que nadie podría haber anticipado, transformando al antagonista en el mayor benefactor de la heroína. Ricardo Montes era un hombre renacido de las cenizas de su propia arrogancia. En la inauguración del instituto se mantenía en un segundo plano, lejos de los flashes de las cámaras que una vez tanto anheló. Sus trajes ya no gritaban poder, susurraban sobriedad. La mirada depredadora había sido reemplazada por una melancolía reflexiva, los ojos de un hombre que había mirado al abismo de su propia alma y no le había gustado lo que vio. Pocas semanas después de aquel fatídico día en el taller, conmocionó al mundo empresarial al anunciar la liquidación total de su imperio inmobiliario. Vendió cada edificio, cada terreno, cada acción. Sus socios y rivales pensaron que se había vuelto loco, que la humillación lo había quebrado. No entendían que no era una quiebra, sino una liberación. Estaba deshaciéndose de los ladrillos y el mortero de su antigua vida para construir algo con un valor real y perdurable. Con los fondos de su imperio desmantelado, Ricardo creó la Fundación Beatriz Montes para la Preservación Automotriz. No era un movimiento de relaciones públicas, sino un monumento a su difunta esposa y una expiación silenciosa. El único y sagrado propósito de la fundación era financiar y proteger el estudio y la restauración de vehículos históricos, asegurando que las pasiones que él había despreciado en vida de su esposa fueran ahora celebradas y fomentadas. El Instituto Tucker de Ana se convirtió en la joya de la corona de la fundación, su proyecto principal y la encarnación viviente de la misión de Beatriz. Ricardo dedicó su vida y su fortuna no a borrar el pasado, sino a honrarlo, convirtiendo su codicia en un legado de generosidad, encontrando su propia salvación al patrocinar el sueño de la mujer que había tomado el lugar de su esposa en la historia. La relación entre Ana y Ricardo se asentó en un equilibrio de respeto mutuo
y propósito compartido. Él no era su empleado ni su alumno, roles que habrían sido una forma de humillación continuada. Se convirtió en el presidente del consejo de la fundación, mientras que ella era la directora del instituto. Formaron una asociación formidable. Él manejaba la burocracia, las finanzas y las relaciones públicas con la misma habilidad despiadada que antes usaba para sus propios fines, pero ahora al servicio de una causa noble. Esta estructura le permitió a Ana dedicarse por completo a lo que amaba: la investigación, la restauración y, lo más importante, la enseñanza. Ricardo se convirtió en el escudo que ella necesitaba, protegiendo su genio de las distracciones del mundo, asegurándose de que su luz pudiera brillar sin obstáculos, un papel de protector que nunca había sabido desempeñar para Beatriz. La misión del instituto, bajo la dirección inflexible de Ana, fue radical. No se trataba de restaurar coches para coleccionistas millonarios. Una cláusula fundamental en sus estatutos, financiada generosamente por la Fundación Montes, estableció un programa de becas completo. Estas becas estaban destinadas a jóvenes talentosos de entornos desfavorecidos, adolescentes que, como ella, tenían las manos manchadas de grasa y el corazón lleno de una pasión que la sociedad consideraba inútil. Ana estaba activamente desmantelando el sistema clasista que casi la destruye, creando una meritocracia donde el único requisito de entrada era el talento en bruto y una voluntad de hierro para aprender. No estaba simplemente dirigiendo un taller de élite, estaba forjando un ejército de sucesores, asegurándose de que ninguna otra mente brillante fuera despreciada por tener las uñas sucias o los zapatos rotos. Las bahías de restauración del instituto eran ahora un hervidero de actividad esperanzadora. Chicos y chicas de todos los orígenes se inclinaban sobre motores y chasis, sus rostros iluminados por la concentración y el asombro. Ana se movía entre ellos, ya no como una solitaria guardiana del conocimiento, sino como una mentora generosa. Su tono era exigente, pero siempre paciente. Su capacidad para explicar conceptos complejos de una manera simple era tan genial como su habilidad técnica. A menudo se la podía ver con las manos sobre las de un estudiante, guiándolos a través del delicado proceso de ajustar un carburador antiguo, transmitiendo la sabiduría de su abuelo y la suya propia. El ciclo de mentoría, que había comenzado en la soledad de un taller polvoriento, ahora se expandía, creando una onda expansiva de conocimiento y oportunidad que cambiaría innumerables vidas. El Tucker 48, el fantasma, descansaba como una joya en el atrio central del museo. Su carrocería, ahora pintada en un profundo y lustroso tono medianoche, brillaba bajo las luces del techo, cada curva y cada detalle restaurados a la perfección absoluta. Pero no era una reliquia muerta. Por insistencia de Ana, el coche se mantenía en perfecto estado de funcionamiento. Una vez al mes, las puertas del instituto se abrían y el Tucker era conducido a una pista de pruebas cercana. El rugido de su motor de helicóptero montado en la parte trasera, un sonido que no se había escuchado en público durante más de 70 años, se convertía en un himno a la innovación y la perseverancia. El coche no era solo una pieza de museo, era un símbolo viviente de que lo imposible era simplemente algo que aún no se había intentado, un faro de esperanza para todos los soñadores y los subestimados. La ceremonia de inauguración culminó con Ana en el escenario, dirigiéndose a la multitud de dignatarios, prensa y a la primera promoción de estudiantes becados. Su discurso no fue sobre su propia victoria, sino sobre la cadena de legados que había hecho posible ese día. Habló de la visión de Preston Tucker, del arte silencioso y la fe inquebrantable de su abuelo, y luego, con una mirada significativa hacia Ricardo, que observaba desde la primera fila, habló de la brillantez y la pasión de la historiadora Beatriz Montes. Con una elocuencia nacida de la convicción, entrelazó sus historias, demostrando que todos estaban conectados por el mismo hilo dorado de la pasión, una fuerza tan poderosa que podía trascender el tiempo, la clase social e incluso la muerte. El aplauso que siguió no fue solo de celebración, sino de profunda comprensión emocional. Entonces, en un movimiento que silenció a la sala, Ana llamó a Ricardo Montes al escenario. Él subió vacilante, su rostro una mezcla de sorpresa y aprensión. Frente a todos,
Ana le entregó una pequeña caja de terciopelo azul. Con manos temblorosas, Ricardo la abrió. Dentro, sobre un lecho de satén, descansaba una réplica perfecta de la placa de oro del Tucker, su brillo tan cálido y puro como el de la original. La tomó y la giró. En un lado, grabado con una caligrafía elegante, estaba el nombre del abuelo de Ana, Miguel Fierro. En el otro lado, inmortalizado para siempre junto a él, estaba el nombre de su esposa, Beatriz Montes. La justicia cósmica estaba completa. No era un trofeo, era un puente, un símbolo de perdón y un reconocimiento de que sus legados estaban ahora inseparablemente unidos. Las lágrimas volvieron a los ojos de Ricardo, pero esta vez eran lágrimas de paz, de una redención finalmente alcanzada. Mientras Ricardo sostenía la placa contra su pecho, la voz del narrador podría concluir la historia con la moral final. La batalla nunca fue por un terreno o por un coche. La verdadera batalla fue entre la arrogancia y la pasión, entre el valor monetario y el valor humano. Aquel día, todos aprendieron una lección imborrable. El verdadero talento no conoce género, no respeta las clases sociales y no se inclina ante el poder del dinero. Es una fuerza de la naturaleza, una llama que puede ser despreciada, puede ser enterrada, pero nunca puede ser extinguida, porque un legado construido sobre la base del conocimiento, la dedicación y el amor, como el que unió a un ingeniero visionario, un mecánico humilde, una historiadora brillante y una joven indomable, siempre encontrará su camino para iluminar el mundo, demostrando que la justicia más satisfactoria es la que se forja en el fuego de la inteligencia y se templa con la gracia del perdón.